Diciembre del 2019. En China empieza a surgir un nuevo virus y una nueva enfermedad. Esta enfermedad se empieza a esparcir por todo China, Europa, llega a Brasil y hoy en día ya está en México y en Estados Unidos. Este virus es el COVID-19. Hoy en día ya hay más de 1,5 millones de infectados y los muertos siguen avanzando. ¿Pero por qué este virus es tan peligroso? ¿Por qué este virus nos afecta tanto a los seres humanos? Bueno, hoy en Salud y Farma hablaremos del COVID-19. Lo primero que tenemos que entender es que el coronavirus siempre ha existido. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, los virus tienden a mutar cada determinado tiempo. Si el coronavirus nos causaba una enfermedad, hoy en día por esta mutación que tuvo hace unos meses, causó una enfermedad totalmente diferente, la cual complicó el tratamiento de este virus. Ya que tenemos bien en claro eso, vamos a ver cómo actúa un virus. Un virus no es un ser vivo, un virus realmente es un organismo inerte que está lleno de un ADN o ARN, que básicamente es información genética, está cubierto por una capa de lípidos y unas proteínas. Precisamente este virus se llama coronavirus porque las proteínas tienen forma como si fuera una corona. Esta corona que tiene, que son proteínas, se tienden a unir a receptores que están dentro de las células. Estos receptores, al momento de que se une con el virus inyecta su material genético a la célula y hace una orden muy simple: empezar a replicarse. ¿Cuánto? Lo que sea posible. Se empieza a replicar, empiezan a formarse muchos virus adentro de la célula hasta el momento que la célula ya no puede vivir más. La célula se destruye. Se empiezan a soltar muchos virus. Estos virus empiezan a replicar este procedimiento en muchas otras células y así es como se da el proceso de infección de un virus. El coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 no conocemos mucho de él. Poco a poco hemos ido aprendiendo de él y se han hecho muchas investigaciones. Pero hace poco la Universidad de Harvard hizo una clasificación de cómo se da la infección y la clasificó en 3 fases. La primera fase o la primera etapa es la fase de infección temprana. En esta fase, como bien les expliqué anteriormente, llega el virus, se conecta a un receptor que es sumamente abundante en el epitelio o en la primera superficie de los pulmones, en el endotelio, que es la superficie más interna de los vasos sanguíneos, y en el intestino. Este virus, como bien ustedes saben, se tiende a transmitir al momento que respiramos las gotitas de saliva de una persona infectada. Por lo tanto, entra por la nariz o por la boca. El momento que entra a los pulmones, empieza a infectar, se conecta a la célula, inyecta su material genético, hace todo este proceso que les expliqué anteriormente y aquí es cuando tenemos los primeros síntomas. Son síntomas muy inespecíficos, puede ser tos seca, fiebre alta, normalmente es una fiebre alta que dura más de 2 días y es de difícil control, y en algunos casos es diarrea. Estos pacientes tienen una mortalidad muy baja, realmente es la primera etapa de la infección. Por lo tanto, son pacientes que se tienen que quedar en su casa, que se tienen que aislar y esperar a que todo mejore. Normalmente el cuerpo humano tiene la capacidad de delimitar este virus, pero no en todos los casos. La etapa 2 es la etapa de afección pulmonar. En este momento el virus ya está instaurado, la infección ya está instaurada. Ya está toda la infección principalmente en el epitelio o en la primera capa de defensa que tienen nuestros pulmones. Empieza a haber una inflamación. La inflamación se da porque nuestro sistema inmune ya se dio cuenta que el virus está ahí. Empieza a haber una señalización entre las células del sistema inmune. Es importante mencionar que las células del sistema inmune se comunican por medio de ciertos químicos que nosotros les llamamos citoquinas. Empieza a sacar estas citoquinas, empieza a llamar a las células y empiezan a atacar y a destruir a las células infectadas. Este proceso causa una inflamación y aquí es donde pasamos a la segunda etapa de la enfermedad, la neumonía viral, la cual puede ser de 2 tipos. Puede ser una neumonía viral con dificultad respiratoria o sin dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria hace que ya sea necesario que el paciente se hospitalice en ese momento. Aquí es importante mencionar que solamente el 20% de los pacientes infectados pasa a esta fase. Los síntomas en la etapa 2 siguen siendo tos seca, la fiebre se agrava y la gran diferencia es que en esta etapa hay una dificultad para respirar. ¿Cómo lo sienten normalmente? Como una sensación de ahogo y que no pueden meter aire.
Fase 3, hiperinflamación sistémica. ¿Qué pasa en esta fase? Ya tenemos instaurada la neumonía y la inflamación de los pulmones. En esta fase el sistema inmune se empieza a descontrolar un poco, ya que primero se empiezan a agotar ciertas células que ya estaban atacando a las células infectadas. Y lo segundo es que las células inmunitarias van a empezar a ser infectadas por el propio virus. Esto hace que esas células empiecen a salir totalmente de control. ¿Recuerdan estas citoquinas que les había dicho que eran la señalización química que tenían estas células para llamar a otras y a otras y a otras? Esto se va a descontrolar. Aquí entra un proceso que se llama lluvia citoquínica. Empieza a haber demasiado de estas señalizaciones, llegan demasiadas células y el cuerpo empieza a desperdiciar muchísimos elementos. Esto hace que empiecen no solo a destruir a las células infectadas, sino también a las células sanas indiscriminadamente. No nada más vamos a tener aquí una inflamación en los pulmones, sino que esto pasa en todo el cuerpo. Se empieza a inflamar el hígado, los riñones y algunas veces hasta el cerebro. Esto hace que entremos en una fase que se llama falla orgánica múltiple. Realmente los pacientes de coronavirus que desgraciadamente fallecen llegan a esta etapa. Y aquí es donde realmente ya se acabó todo. Es bien importante mencionar que menos del 5% de los pacientes llegan a esta etapa, pero sí hay algunas cosas bien importantes. Hay ciertos factores que hacen que los pacientes lleguen aquí, como cuáles son factores como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades como el cáncer o el VIH. Pero no nos confiemos, también ha habido casos de pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad que dan este tipo de síntomas. Muchos países, incluyendo México, han hecho numerosos esfuerzos para encontrar realmente un tratamiento para esta enfermedad. Les digo la verdad, no se ha encontrado uno preciso. Hemos tenido muchos avances, hemos tenido muchos intentos, pero no hay algo todavía específico que lo trate. Lo único que sabemos es que nosotros como población tenemos el poder de controlar el virus. ¿Cómo? Quedándonos en nuestras casas. El aislamiento social, el distanciamiento en las calles, el usar cubrebocas, son medidas sumamente simples y que realmente van a tener un impacto muy importante en el número de contagiados que tengamos. Ayudemos a nuestros profesionales de la salud. Entre menos contagiados haya, mucho más fácil va a ser tratar esta enfermedad y mucho más fácil va a ser controlarla. Yo soy el Dr. Eduardo Luna y síganos en nuestras redes sociales.